Bueno, el título que yo le he colocado a este mensaje es Papá. ¿Dónde están los papás? Aquí. Papá, tú eres importante en tu hogar. Amén. Tú eres importante. Y quiero comenzar con algunos mitos que como sociedad nos han impuesto en el rol de papá. Por lo menos un mito es el que el pastor estaba diciendo, que a los papás no se les celebra el día. Eso es un mito, eso no es una realidad. Se tiene que convertir en un mito. Pero uno de los mitos que la sociedad nos ha impuesto y que yo sé que muchos hemos escuchado es que mamá solo es una, ¿cierto? Papá, cualquiera, ¿cierto? Eso no nos ha dicho la sociedad. Mamá solo es una, papá puede ser cualquiera. Eso no es una realidad, eso es un mito. Dice también, también nos dicen que papá es solo ¿quién? El proveedor, ¿cierto? El rol más importante que el papá puede tener en un hogar es de proveer. El papá es el que trae el dinero a la casa. Eso es un mito, porque no solo ese es el rol y no es su rol más importante tampoco. Otro de los mitos que también la sociedad nos ha dicho es que por mucho tiempo nos ha dicho que quien cría a los hijos, el encargado es la mamá. Papá sale y la mamá tiene que criar a los hijos. Y quise comenzar con esto porque es algo que nos han impuesto y que por mucho tiempo se ha creído y se ha perdido un valor importante del padre en el hogar y que tiene un gran beneficio, porque el papá no es solamente el que provee, porque papá no es solamente el que engendra, porque papá no es una decoración en la casa, no lo es. Papá es alguien que es muy importante en el hogar y aún la palabra nos los enseña. Quiero hablar de unos porcentajes que estadísticamente que encontré que habla de qué pasa cuando el padre es un padre ausente o cuando el padre simplemente no está en el hogar. Miren lo que pasa, para que podamos entender la importancia que cumplen ustedes en su hogar. Dicen las estadísticas que el 71% de todas las deserciones es cuando dejan la escuela secundaria, o sea, el bachillerato, 10, 11, noveno, 10, 11, provienen de hogares con padres ausentes. ¿Ya? El 85% de todos los jóvenes que están en prisión, o sea, que han delinquido, provienen de hogares sin padre. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de entornos sin padre. El 70% de los suicidios en adolescentes ocurren en hogares en donde no hay un padre. ¿Ya? Entonces, miren cuál importante es papá en el hogar. Por eso yo les decía, papá, tú eres importante. Porque la labor que tú puedes cumplir en tu hogar puede prevenir esto. Puede hacer que estas estadísticas bajen. Y estas estadísticas son específicas para el padre. Vemos que no habla de un 100%, por eso usted puede decir, no, pero yo me crié sin mi papá y yo no dejé la escuela. No estamos hablando de un 100%, pero estamos hablando que hay un porcentaje muy alto donde todas estas cosas ocurren, no pueden ocurrir, están ocurriendo porque son estadísticas que han ocurrido de la realidad, que se han tomado de lo real y son estadísticas muy altas que muestran que la ausencia de papá en el hogar
trae para los hijos un gran prejuicio, podemos decir, un gran problema, aún a la misma sociedad. Entonces, el padre no es solamente importante porque provee, no, el padre cumple un rol importante. Y meditando en esta palabra, me ha ocurrido varias veces cuando estoy meditando en algo, Dios me comienza a hablar de lo mismo como en varios contextos. Y meditando en esta palabra precisamente, iba en el carro y estaba en la emisora, salió, hay como unas porciones como de palabras. Ahorita creo que fue Enfoque a la Familia, hay siempre porciones que hablan de la familia. Y precisamente en la porción o ese momento que iban a hablar era de este tema, de la importancia del papá en el hogar. Y yo, ay Señor, mira cómo tú nos hablas de maneras diferentes sobre lo que nos estás allí hablando en nuestra mente. Entonces, papá, un papá presente en el hogar trae muchos beneficios. Trae muchas, tanto para la mamá como para los hijos, trae muchos beneficios. Y uno de los beneficios, padre, que estás acá, y esto también es para las mamás y para los jóvenes, futuros padres, que viene de un padre presente, es que tú como papá promueves un proceso de autonomía e independencia en tus hijos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando en la casa, quien retiene, quien no deja que el hijo haga muchas cosas, ¿quién es? ¿Quién es? Hombre, pero dígalo sin pena, ¿quién es? La mamá, eso es verdad. La mamá, nosotras las mujeres, siempre como que, no, espérate que se puede caer. ¿Y qué hace papá? Pero déjalo, que no le va a pasar nada. Eso es un rol del papá, porque promueve esa independencia, que el hijo pueda ser autónomo. Yo recuerdo mucho, por lo menos mi esposo ha generado mucha independencia, porque cada vez que cuando estaban los chicos más pequeños, sobre todo Juan David, que era un poco más de la coordinación, tenía más dificultad, él pasaba cayéndose. Y uno como mamá, ¿qué hace? Quiere correr a enseguida levantarlo. Y él me frenaba. No, déjalo. Que ahí va aprendiendo que la vida tiene que recibir golpes. Esa era su filosofía. Pero Juan, mira, no, déjalo. Y cuando él se paraba, se sacudía, seguía. ¿Qué le pasó? Nada. Déjalo. No le ha pasado nada. Es una cosa es que esté en un peligro, y una cosa que es algo que el mismo niño puede aprender a desarrollar. Entonces, papá, tú promueves eso, porque como mamá nosotros siempre vamos a ser más sobreprotectoras, pero papá siempre va a darle esa independencia al niño, al hijo. Papá, tú también facilitas la diferenciación sexual en tus hijos. Amén. Porque también se dice que estadísticamente, muchos de los hijos, en cualquier etapa de la vida, que han decidido cambiar de género, es por padres ausentes. Así que tú vas a facilitar que en tus hijos haya esta diferenciación sexual por tu afecto. Porque papá no es solamente el rudo, papá también produce un afecto en sus hijos. Y ese afecto que tú produces en tus hijos y que tú produces en tu esposa hace que él pueda aprender a diferenciar quién es él y a crear su identidad. Porque la identidad en los hijos es fortalecida por el padre, no por mamá, por el padre. Entonces miren cuánta rol y cuántas funciones importantes tienen los padres. Papá también pule, es el que ayuda al carácter de los hijos.
Porque el carácter viene siendo como una roca y papá es el que se encarga de que esa roca pueda ser pulida y pueda ser moldeada. Papá, tú eres el que das amor, tú eres el que promueve seguridad, tú eres el que enseña respeto, tú eres el que brinda sentido de pertenencia, porque tu rol ayuda a que tus hijos se sientan que pertenecen a una familia. Eres tú el que lo haces. Tú das confianza, tú das amor. Amén. Miren todas las cosas hermosas que hace un padre en el hogar. Y una de las cosas que yo cuando estaba escuchando el mensaje en la radio, también decía de los padres, es que los padres cumplen una función específica tanto cuando es un hijo o tanto cuando es una hija. Porque cuando es una hija, papá es el que ayuda a que, de acuerdo a cómo tú la trates a ella y a tu esposa, esa hija va a buscar ese mismo afecto. ¿Cómo así? Si tú como padre le das la seguridad y le dices a tu hija cuánto valor tiene ella, esa niña cuando crezca va a buscar un hombre que le brinda el mismo valor y la misma seguridad. No va a permitir que nadie la trate mal, porque tú le has enseñado que ella vale. Amén. Cuando una hija siente que no tiene valor porque no hubo un padre que le brindó esa seguridad, busca a cualquier persona y siempre busca un maltratador. Amén. Es así. Esa es nuestra sociedad. Y en un hijo, el padre le brinda ese carácter y esa autoridad y le enseña cómo puede ser tratada una mujer, como tú trates a tu esposa. O sea que no, papá, tú no eres una decoración en tu casa. No lo eres. Tú eres una pieza clave e importante en tu hogar. Y Proverbios, el libro de Proverbios nos enseña en el capítulo 1, en el versículo 8, nos enseña acá en mi nueva traducción viviente, dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. ¿Quién corrige? ¿Quién corrige? Corrige papá. Corrige papá, según lo que nos habla el libro de Proverbios. Y en el capítulo 4, en el libro de Proverbios, el capítulo 4, todo el capítulo 4 es un consejo de un padre hacia los hijos. De un padre hacia los hijos. Y dice: hijos míos, escucha cuando su padre los corrige. Presta atención y aprendan buen juicio. Nos habla nuevamente ¿de qué? De la corrección. ¿Quién corrige? Quien rige, papá. Y ese mismo capítulo 4, miren esto importante. Ese mismo capítulo 4 habla de algo muy valioso y está hablando un padre. Es un consejo de un padre a sus hijos. Y este consejo lo da el padre. Y si lo da el padre es porque el padre tiene que tener la autoridad para darla. Y el capítulo 4, el versículo 23, el padre le dice a su hijo: hijo, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana vida. Es el padre el que le enseña a los hijos a guardar su corazón. Porque el padre es el que lleva a los hijos a Jesús. Y esa es la labor de papá. La labor de papá es encaminar a los hijos a Jesús. Por eso, como tú camines en esta hora, papá, lo que tú representes en esta hora, papá, es lo que van a ver tus hijos. Es lo que van a ver tus hijos. O sea, que tú no solamente eres el proveedor. No solamente busques ir a trabajar y desgastarte en el trabajo y llegar cansado a casa y ya no puedo hacer más nada porque estoy cansado, porque esa actitud no es el rol de papá. El papá corrige y para corregir tienes que estar presente.
No puedes estar aislado. Pero pasa algo, y yo sé que de pronto algunos papás van a decirlo. Pasa algo, que cuando papá quiere hacerlo, ¿qué pasa? Mamá no deja. Mamá no deja. Porque mamá quiere cumplir el rol de mamá y de papá. Y no es así. Cada uno de nosotros, Dios nos ha fundamentado, nos ha formado, y por eso Dios creó a la mujer y creó al hombre. Si no, hubiera creado solamente a la mujer y haga usted todo lo que tenga que hacer. Pero por eso la familia se conforma por papá y mamá, por mujer y hombre, porque cada uno cumplimos un rol diferente. Entonces, mamá, tú que estás aquí, dale el valor al padre que tú tienes en casa. Dale ese valor y permite que él pueda cumplir su rol en tu hogar. Y si no lo quiere hacer, empújalo, enséñalo, pero déjalo que lo haga, porque es su naturaleza, papá, eso es tu naturaleza. Tú fuiste diseñado para eso. Amén. Fuimos diseñados para eso. Y nosotros, hay algo muy importante, se me había olvidado. Uno de los roles del papá con la hija, y yo lo escuché y Juan Carlos me lo ha repetido a mí muchas veces desde que Liz Ángel nació. Y ahora que lo escuché, yo dije, no estaba equivocado. Uno de los roles de papá con la hija es que papá viene siendo el equilibrio entre mamá e hija cuando la hija entra en la adolescencia. Porque yo no sé, bueno, todavía no tengo la experiencia de una hija adolescente todavía, gracias a Dios. Pero sí se dice, bueno, yo lo tuve la experiencia siendo hija. Pero cuando hija es adolescente y está mamá, se crea mucha discordia entre mamá e hija adolescente. Hay como mucha, no sé, como mucha, no se colocan de acuerdo. Y papá es el equilibrio entre ellas dos. Papá es el que cumple la función de equilibrar. No le da la razón ni a mamá ni a la hija, pero busca el equilibrio de que esas dos mujeres puedan llevarse bien. Porque llega un momento en que parece que no funcionara. Solo es un momento, mamá, no te creas, de las que tienen hijas pequeñas, yo me tranquilizo con eso. No es toda la vida, es un momentico de la vida, es un momentico. Pero Juan siempre me dice, ojo que Liz va a crecer. Ojo, mira, habla con Liz. Ojo que ahorita Liz está creciendo, evitando de pronto que cuando fuéramos a llegar al choque, porque llega un momento en que puede suceder. Pero papá es el que tiene que cumplir ese rol de equilibrar a esas dos mujeres, que no se vayan a matar dentro de la casa, sino que hacerlas ver que sí se puede buscar ese equilibrio. Entonces, miren todas las cosas bonitas e importantes que cumplen ustedes papás en el hogar, y las mamás que están aquí sepan que hay un hombre en su casa que tiene algo dentro de él que sí ha sido capacitado. Sí ha sido capacitado, mamá. Él sí ha sido capacitado. Para las mamás que dicen, no, sí mamá, él sí ha sido capacitado. Sí lo tiene, está ahí en su chip, en su interior. Papá lo tiene. Deja que lo pueda sacar, porque es muy bonito el rol que cumple un padre dentro del hogar. Así que como mamás no cohíban a ese papá que quiere dar algo más. Algo que estamos analizando, hablando de este tema con Juan, es que en la actualidad se está distorsionando el rol de papá, pero no a ese papá ausente. No, ahora se está distorsionando más el rol de papá, porque la sociedad está creando, por decirlo así, un papá no rudo. No sé, quiero aclarar bien las ideas para de pronto no ser malentendida. Se está feminizando al hombre. No sé si usted se ha dado cuenta. Entonces ya el hombre hace muchas cosas que antes no hacía, que lo hacía más las mujeres. Entonces ya el hombre se saca las cejas, el hombre hace sus depilaciones, no sé qué. O sea, ahora dicen es estética. Bueno, listo, ya no voy a discutir con eso. Pero en ese rol que están haciendo de bajarle como esa potencia de fuerza, por decirlo algunas palabras, al hombre, en eso
está haciendo que también el hombre pierda su función como papá. Entonces ya se está viendo no a un padre que quiera independencia, sino que ya también es un padre sobreprotector. Ese rol lo cumples mamá. Papá tiene que generar independencia. Entonces ya se ve como que ese padre, que mamá no lo deja y papá menos. O sea, si mamá no lo deja, ya papá menos lo quiere dejar. Entonces, tenemos que entender qué es lo que Dios creó desde el principio. ¿Ya? Y la autoridad Dios se la dio a Adán. Dios le dio la autoridad, fue a Adán. Entonces no podemos, ni el hombre puede cederla, ni la mujer puede imponerse por encima de. Tenemos que ir desde el principio porque si nosotros regresamos al principio y hacemos valer lo que Dios creó desde un principio, ¿cierto? Va a ser que el rol se cumpla y que realmente sea para lo que Dios lo hizo, produzca el efecto para lo que Dios lo hizo. Hay algo que está en el libro de Reyes que ahorita que lo estaba leyendo, a mí me llamó mucho la atención. Algo que me llamó la atención del libro de Reyes, específicamente ya leyendo el último rey, uno de los últimos reyes de Israel, que fue Josías. Se dice que Josías encontró la ley, ¿cierto? Y Josías hizo todo lo que la ley dijo. Lo puso al pie, derribó los altares, las imágenes, reconstruyó el templo, hizo la Pascua, que había, mejor dicho, años que esa Pascua no se realizaba. Josías hizo muchas cosas que estaban en la ley. Pero a mí me llama la atención que al morir Josías, el rey que viene después de Josías es un hijo de él, que se llamaba Joacás. Y dice la palabra que Joacás, en el 2 de Reyes 23:31, quiero que vean este detallito. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Pero dice la palabra en el 32, dice: en esos 3 meses Joacás hizo lo malo a los ojos de Dios. En esos 3 meses. Y entonces dice más adelante que en el 34 dice que vino Faraón y puso en el trono a otro hijo de Josías. O sea, ya no era Joacás, sino que puso en el trono a Eliaquim, que era otro hijo de Josías, perdón. Y este hombre, dice en el versículo 37, hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos del Señor. Entonces yo decía, leyendo este pasaje, yo me puse a analizar. Yo dije, Señor, un rey hace lo bueno y, mejor dicho, derriba, hace, y eso lo vimos repetidamente en los libros de los reyes de Judá. Hace lo bueno, ¿por qué el hijo no? Tú dices, pero ¿por qué el hijo no? Y 2 hijos tuvieron la oportunidad de subir al trono y ninguno de los 2 hizo lo bueno. Yo dije, pero ¿por qué? Porque si un papá hizo lo bueno y un papá llevó al pueblo al arrepentimiento y el pueblo se arrodilló y el pueblo oró, y si llevó al pueblo a que se arrepintiera y todo, ¿por qué los hijos? ¿Dónde estaban los hijos? O sea, ¿dónde estaban los hijos? Que los hijos no vieron a ese papá y fueron instruidos en ello. ¿Y por qué 2 hijos? Me llamó la atención de Josías porque tuvo la oportunidad de 2 hijos llegar al trono y los dos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estuvo Josías? Que no pudo ser una buena influencia para esos hijos. Y nosotros vemos que en este tiempo de la historia, si usted lo lee, los 2 hijos de Josías tenían mamás diferentes. No era la misma mamá. Tenían mamás diferentes. Y en ellos, los que lo instruían era la mamá. Era la mamá. Y lo podemos ver en los libros de los reyes. Incluso usted lo puede ver en David, cuando también leyendo Crónicas, al principio dice, los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Y todos
fueron como 7 y todos tenían una mamá diferente. Ninguno tenía la misma mamá. Y usted lee y usted sabe todo ese contexto de la familia de David, de lo que pasó con los hijos, del uno para allá, del uno. O sea, eso fue un desastre. Entonces, eso nos da a nosotros a entender que un papá presente puede hacer una diferencia en los hijos. Y que papá es el que lleva a los hijos a conocer a Dios. Yo veo esto y yo digo, Josías no estuvo. Incluso los reyes, muchos, uno puede decir que los reyes se encargaban, era de su rol como rey. Pero de criar a los hijos, no, eso lo tenía que hacer la mamá. Entonces miren lo importante. Y Dios lo dice, se lo dice a Moisés. Le dice en Deuteronomio, se lo dice: enséñale a tus hijos ¿a qué? Enséñale la ley ¿en dónde? Cuando esté caminando, cuando se acueste, cuando se levante en el camino, ponla en las puertas de tu casa. O sea, Dios lo dijo, que se enseñara. Y esto era para los padres. Y vemos aquí que no, al no hacerlo, uno ve las consecuencias en nuestros hijos. Entonces, papá, mamá, jóvenes, futuros padres que están acá, todos tenemos un rol específico en el hogar. Y es importante que cuando todos nos ponemos en el lugar que nos corresponde, uno va a ver la bendición de Dios en nuestro casa. Entonces, papá, tú eres importante en tu hogar. Esos papás que todavía tienen hijos pequeños, todavía está tiempo de hacer algo para sus hijos. El que tiene los hijos grandes también. No se crea que no, también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres importante en tu hogar.